Y en otros temas, mayor coordinación en temas prioritarios entre el Estado de México y la Ciudad de México. Este fue el motivo de la reunión entre el gobernador de la entidad y la próxima titular de la administración capitalina. Veamos. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con quien acordó mayor coordinación en temas de medio ambiente y movilidad, entre otros. Es un primer encuentro, en realidad, en donde hablamos de la necesidad de coordinación en temas de seguridad, ambientales, de movilidad. Hablamos del tema, un inicio de plática en realidad, del tema del aeropuerto, el tema del programa integral de Texcoco. De acuerdo con la jefa de gobierno electa, la prioridad para los dos gobiernos será identificar las zonas y municipios colindantes entre el Estado de México y la capital del país, donde más se registra la inseguridad. Es prioritario, ¿no? Y él estuvo de acuerdo, de identificación de focos rojos, cómo coordinarnos. Hablamos del tema de protección civil también, de la coordinación en ciertas zonas, por ejemplo el oriente, que tiene temas de inundaciones, de manera, pues digamos, reiterada. Además, la jefa de gobierno electa dio a conocer que buscará reunirse con los gobernadores de los estados colindantes con la Ciudad de México para también dar seguimiento a temas de movilidad y seguridad. Estaremos buscando pronto a Cuauhtémoc Blanco de Morelos, principalmente, y en su momento pues ya hablaremos también con Hidalgo, principalmente. Claudia Sheinbaum detalló que también hablaron sobre la regulación del transporte público, así como los centros de transferencia modal de Indios Verdes y Pantitlán, que son puntos de llegada y salida tanto para el Estado de México como para la capital del país. Con imágenes de Manuel Hernández, Héctor Mendoza, 21 Noticias.